Frente a frente. Bueno, el tema de inteligencia artificial hoy en día ha cobrado fuerza y es un tema de vanguardia, y siempre en el Comité de Empresarias de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que es quien organiza el Congreso Mujer y Liderazgo, siempre nos hemos esforzado por ir unos pasos adelante y traer temas de tendencia, temas de vanguardia, y es por eso que pusimos en una de las conferencias el tema de inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial realmente lo que busca es facilitar que las personas puedan entender, puedan inferir elementos, tendencias que nos permitan simplificar la vida. La inteligencia artificial correctamente implementada, éticamente utilizada, realmente al final del ejercicio lo que busca es elevar la calidad de vida de las personas. Y entiendo más bien, y muchas otras personas también lo hacen así, como el metaverso en un escenario en donde confluyan distintas tecnologías que permitan combinar la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el reconocimiento facial, la realidad aumentada, la realidad virtual, para que todos estos elementos correctamente combinados nos permitan generar experiencias digital, es decir, experiencias que mejoren, perdón, que utilicen lo mejor del mundo físico y lo mejor del mundo digital. Esa es la esencia. En el área de talento humano se habla de una cifra muy importante que indica que cerca del 93% de las tareas en el área de talento humano son tareas absolutamente repetitivas, y de esas el 65% son susceptibles de ser automatizadas. Cuando tú ves ese panorama, cuando tú ves las posibilidades de incorporar en procesos de selección, de evaluación, de formación, componentes de soportados o potenciados con temas de inteligencia artificial, soportados con temas de experiencias enriquecidas, es donde tú entiendes que efectivamente esto va mucho más allá de la tecnología. Esto no es opcional, esto es un tema que todos tenemos que entender, que todos tenemos que comprender, pero, vuelvo y reitero, potenciando primero a las personas. Por eso les digo a las personas, cuando hablan de inteligencia artificial, cuando hablan de experiencias enriquecidas, es que no hablen en términos de tecnología, sino que hablen en términos de un propósito. ¿Para qué voy a hacer las cosas? Y para comunicar correctamente las cosas, simplemente hay que tener en cuenta tres elementos, tres preguntas claves que hay que responder, que son ¿por qué, cómo y qué? Que eso es lo que plantea Simon Sinek, y así es de sencillo como se debe hacer para conquistar. Cuando me le preguntan si la inteligencia artificial es buena o es mala, yo exactamente digo esto. La inteligencia artificial es como un cuchillo. El cuchillo en sí mismo es una tecnología, pero el cuchillo per se no es ni bueno ni malo. Es la mano que blande ese cuchillo el que lo va a utilizar para el mal, para matar a alguien, y ojalá que no, o para hacer un muy buen corte de carne e invitarnos a un buen asado. O sea, en ese ejercicio es donde nosotros tenemos que entender que realmente el tema de la utilización de la inteligencia artificial, las experiencias de realidad aumentada, realidad virtual, el crear de texto e imagen, como lo que tú estabas mencionando con imagen de su santidad, o sea, todos esos elementos no son responsabilidad de la tecnología utilizada, son responsabilidad de los seres humanos. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar, no nos va a destruir, nos va a potenciar. Eso no es opcional. Ese es un tema claro. Efectivamente, la utilización de la tecnología va a permitir evidenciar que cada vez van a haber muchos procesos que van a ser o atender a cero en su costo, o van a simplificarse y a reducirse en tiempos de implementación. Realmente lo que está generando la inteligencia artificial como salida es lo que yo necesito, cuál es el pensamiento crítico que yo voy a tener que tener encima de la mesa para tomar decisiones si lo que me está sugiriendo la inteligencia artificial es correcto o no. Aquí es el humano el que controla los resultados de la tecnología, no es al revés, o no debería ser al revés. Entonces, en ese ejercicio, la invitación es de verdad, piérdanle el miedo, abracen con entusiasmo lo que tiene la inteligencia artificial para ofrecer, abracen con entusiasmo las experiencias enriquecidas para mejorar la interacción con los clientes internos y o externos con los que ustedes interactúen. ¿Por qué? Porque las personas que entiendan que la inteligencia artificial no es que te vaya a dejar sin trabajo, sino que el que te va a dejar sin trabajo, si es que ese es el miedo que tienen, es aquel que sabe utilizar correctamente esas tecnologías. Todos en la vida en algún momento nos vemos expuestos a una crisis, pero el punto o la clave es cómo lo manejemos, eso va a ser la diferencia. Recordemos que una crisis que no la manejemos de la mejor manera puede acabar incluso con una marca, ¿verdad? Entonces, responder oportunamente, cómo hacerlo, es el aprendizaje que vamos a tener. No hay que casarse con una tecnología en particular, realmente hay que entender que la magia, por ejemplo, en el caso de las organizaciones, en el caso de los gobiernos, lo que se debe, y por supuesto de las personas, lo que se debe impulsar más allá de aprender una tecnología o un software en particular, es
potenciar el pensamiento crítico, es potenciar y fomentar la cultura. A la gente que de pronto está más joven y que nos está viendo, hay que hacerles entender o recordarles que lo que tienen de capacidad de cómputo en esto es muchísimo mayor que lo que se tenía en su momento cuando se mandó al hombre en los años 60 a la luna. Tienen muchísima más capacidad de computación. Esto ya es la nueva realidad. Esto que hoy parece que estamos hablando de algo como ciencia ficción, que es el tema de inteligencia artificial, del metaverso, la realidad aumentada, la realidad virtual, el día de mañana va a ser el pan nuestro de cada día. Nosotros vamos a entender que el día de mañana, en unos 4 o 5 años, esto ya va a ser algo totalmente normalizado y lo que vamos a ver es cómo potenciamos esas experiencias digital, cómo potenciamos esas experiencias que en el mundo real se enriquezcan con el mundo virtual para potenciar la calidad de vida de las personas, de ustedes que nos están viendo, de nuestros colaboradores, de nuestra familia, de nuestra comunidad y en el caso de las empresas, vuelvo y reitero 3 cositas básicas: mejorar productividad, rentabilidad y sensualidad. El tema de la sensualidad corporativa tiene que ver con que la gente quiera estar allí, que sea atractivo estar en esa organización, que quiera conectarse con ese producto, con esa marca. Esa es la sensualidad que vamos a ver enriquecida cuando la gente vea que nosotros estamos utilizando estos elementos, si lo quieren ver así, de tecnología, experiencias enriquecidas, para potenciar esa experiencia a ese consumidor, a ese cliente que nos está acercando la oportunidad de comprarnos un producto o un servicio. La invitación es para el próximo martes 25 de julio. El evento se va a realizar en el Hotel Crown Plaza a partir de las 7:30 de la mañana, además de todas estas conferencias que van a estar buenísimas y que nos van a sumar muchísimo a nuestros conocimientos. También vamos a entregar el Premio Mujer Destacada, que se reconoce a una empresaria de gran trayectoria y aporte al país. Los estudios varían bastante en cuál es la temperatura máxima que el cuerpo puede aguantar. Anda más o menos a temperatura ambiental, anda más o menos entre arriba de los 40 grados centígrados, ya el organismo empieza a sufrir. El único método que tiene el cuerpo para enfriarse es el sudor. Entonces uno empieza a sudar. Y también en la piel los vasos sanguíneos se abren para que circule más sangre y de esta forma enfriarse, como un radiador. La pérdida de sudor, de líquidos, te lleva a una deshidratación, pérdida de electrolitos, de sodio, potasio a través del sudor. Que si eso se mantiene, puede afectar el riñón también. Y entonces empiezan calambres musculares, que sería como el primer síntoma de algo que se llama golpe de calor. Y después de eso va fatiga y después mareos hasta llegar a la pérdida de la conciencia, desmayos y obviamente muerte. Pero las personas que se dan una buena bronceada, una buena quemadura solar, aumentan el riesgo de un cáncer casi siempre mortal o muy agresivo, muy mortal, que es el melanoma. Una exposición solar en la adolescencia casi que duplica las posibilidades de contraer melanoma en la edad adulta. Casi la mitad de los pacientes que me consultan por melanoma fallecen en menos de 5 años. Entonces es algo bien grave. Afortunadamente es un cáncer poco frecuente. En mi consulta estoy viendo como un cáncer de piel una vez a la semana o 2 veces a la semana. Así de frecuente. La radiación solar se acumula, el daño solar se acumula a través de toda la vida. Desde que naces, empieza los rayos, la radiación ultravioleta a hacer cambios en el DNA de las células, en el ADN de las células. Entonces se va acumulando. Hasta que hay un momento en que las células mutan y empieza el cáncer. Es importante, por lo tanto, protegerse del sol desde la adolescencia. Aplicación de filtro solar 2 veces al día. Los filtros solares solo protegen como 4 horas. Todas las personas en este trópico, a partir de la adolescencia, deberían de aplicarse filtro solar en la mañana y al mediodía. Actualmente sigue en vigencia la regla del A, B, C, D, E de los lunares, donde la A es asimetría. Un lunar usualmente es bien redondito, bien hecho.
Pero si tiras una línea por la mitad del lunar y una mitad no se parece a la otra mitad, es un lunar asimétrico. Entonces es un factor para que sea malo. La B es borde. Usualmente un cáncer o un lunar que se pueda transformar a cáncer, el borde es irregular o no se sabe dónde empieza y dónde termina el lunar, es difuso. La C es color. Que el lunar tenga diferentes tonos de color dentro del mismo lunar. Que de un lado sea cafecito, que del otro lado sea más oscuro, negrito. Los lunares normales solo tienen un solo tono de color. La D es el diámetro. Aquellos lunares mayores de 6 milímetros. 6 milímetros es el típico borrador de un lápiz. El diámetro de un borrador de un lápiz común y corriente tiene 6 milímetros. Entonces, que sea mayor que eso es otro factor de riesgo. Y la E es evolución, aquellos lunares que crezcan muy rápido, que sangren, que cambien. Entonces tenemos el A, B, C, D, E de los lunares. Con 3 de estas características, lo mejor es quitar el lunar. Frente a frente.